Muy buenas noches a todos, hermanos y amigos. Vamos a continuar con el estudio de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Más bien, esperamos terminar el día de hoy con los temas de esta excelente carta. Y nos quedaba el tema de el arrebatamiento de la iglesia y la primera resurrección. Vamos a leer en el capítulo 20 de Apocalipsis, dice, y vi a un ángel, 24, y vi tronos y se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, y quienes no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en la frente y en su mano, y volvieron a vivir y reinaron con el Mesías 1000 años. Continuamos en el 5, verso 5. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Esta es la primera resurrección. La palabra de Dios diferencia entre lo que llama la primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección para todos aquellos salvos, los que conocieron al Señor Jesucristo, los que fueron rescatados en su debido tiempo, en sus generaciones, por el Señor Jesucristo. Y la segunda resurrección después del milenio. Esta es la resurrección para condenación. Esa no la vamos a ver ahora, pero sí la primera resurrección. Entendemos que se ha enseñado que la primera resurrección solamente incluye a aquellos que son resucitados en el gran número de resucitados que va a suceder antes de la gran tribulación, y que al mismo tiempo los que estén vivos van a ser transformados y juntos van a ser levantados. Podemos leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 13. Dice, y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que están muertos, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en unión con Jesús. Vemos entonces que la primera resurrección, según este verso 14, la inicia el Señor Jesucristo. Él es las primicias de la resurrección, como nos señala 1 Corintios capítulo 15 y verso 20. Él inicia entonces, y como nosotros llevamos la misma, por decir así, la misma ruta, el mismo camino que el Señor Jesucristo, en todo cuanto Él vivió en su resurrección, nosotros también vamos a cumplir los mismos pasos. El verso 15 dice, por esto os decimos por palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, de ningún modo precederemos a los que durmieron. Aquí la palabra de Dios nos da datos muy importantes. Dice que nosotros, suponiendo que nosotros estemos vivos cuando suceda ese acto glorioso de la resurrección de todos los muertos en Cristo, desde Adán hasta la fecha,
y vamos a ser transformados, dice. Pero dice acá, un dato importante, que ninguno de los dos grupos, ni los que han muerto, ni los que estén vivos, se van a adelantar un grupo al otro, sino que juntos van a subir a las nubes a unirse o a reunirse con el Señor Jesucristo, que no va a venir a la tierra. De manera que esta no es la segunda venida del Señor Jesucristo, sino que este es, como dice la palabra de Dios, la parusía, el aparecimiento del Señor Jesucristo, pero que no va a descender a la tierra, sino que desde las nubes, como vamos a leer más adelante, va a esperar a su pueblo que va a ser levantado. Pero, como decimos, el Señor Jesucristo es las primicias, Él ya resucitó. Eso es lo que nos da la seguridad que nosotros también, si morimos, vamos a resucitar. Y si estamos vivos, vamos a ser transformados para ser levantados con el Señor Jesucristo. Pero también dice acá, los que quedemos hasta la venida del Señor. Y acá se refiere, sí, a la segunda venida del Señor Jesucristo. Quiere decir que la primera resurrección, o más claramente, que todos los grupos que pertenecen a la primera resurrección van a terminar esos grupos hasta al final de la gran tribulación, como lo vamos a ver. Pero acá solo estamos viendo entonces el primer grupo de los resucitados. Y dice el verso 16, porque el mismo Señor con grito de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes simultáneamente con ellos hacia el encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vemos que claramente la palabra de Dios nos describe este hecho, y realmente este es un hecho glorioso, maravilloso, que todos los cristianos de todos los tiempos han esperado. Inclusive Pablo creía que cuando este hecho maravilloso se diera, él iba a estar en pie todavía. Pero estudiando la palabra de Dios detenidamente, porque él no dejó fecha, pero sí dejó señales, vemos que todas esas señales no se habían cumplido, pero ahora sí sabemos que se están terminando de cumplir, que ahora sí, con todos los hechos que se están dando en el mundo, vemos que estamos llegando a los tiempos finales que el Señor Jesucristo mencionó, como es el periodo de principio de dolores y el periodo de los 7 años de la gran tribulación. Entonces el Señor Jesucristo aquí nos enseña a través de esta carta de Pablo que nosotros debemos de estar consolados. Nosotros no debemos de afligirnos por la muerte, porque si morimos, del Señor somos, y si vivimos, del Señor somos. Y Él nos va a tratar a cada uno así, con todo su amor, con toda su misericordia, porque nosotros no estamos, como la palabra de Dios dice, puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este sería el segundo grupo de la primera resurrección. Ya tendríamos dos, la resurrección del Señor Jesucristo y este acto del arrebatamiento de la iglesia y la resurrección del gran número de salvos por el Señor Jesucristo antes de que comience la gran tribulación. Todos ahí se levantarían, todos se levantarán, mejor dicho, los muertos en Cristo, y serán transformados, recibirán su cuerpo glorificado, y los que estén vivos solo serán revestidos
este cuerpo mortal de un cuerpo inmortal. Ahora vamos a continuar viendo acá. Dice 1 Corintios 15, 51 también algo más relacionado con este acontecimiento. 15:51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esta vestidura de inmortalidad es precisamente a lo que el Señor Jesucristo se refería cuando dijo: voy pues a preparar morada para vosotros. Y si me fuere y os preparare morada, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que estéis donde yo estoy. Es decir, la morada celestial que nosotros vamos a tener es el cuerpo glorificado, porque eso es lo que el Señor prometió, que nosotros íbamos a ser como Él es. ¿Y cómo es Él? Con un cuerpo glorificado. Claro, vamos a tener una morada celestial también, física, que es la Jerusalén celestial. Eso también es cierto. Pero a lo que se refería el Señor Jesucristo cuando dijo: voy a preparar morada para vosotros, es al cuerpo glorificado de cada uno de nosotros. Y dice el verso 54: y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita: la muerte fue sorbida en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Vemos qué exclamación más gloriosa esta. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Pues la mayoría creen que la muerte es un mal sin solución, pero gloria a Dios que contra los hijos de Dios que van a descansar con la bendición del Señor Jesucristo porque lo recibieron en su corazón, ellos pueden cantar con Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Porque contra ellos no hay victoria de la muerte. Aleluya. Gloria a Dios. Continuemos aquí viendo el tercer grupo de los resucitados para salvación, es decir, formantes de la primera resurrección. El siguiente grupo sería durante la gran tribulación. Al final de los 3 años y medio de la gran tribulación, los primeros 3 años y medio, van a resucitar los 2 testigos judíos que han estado predicando durante 3 años y que el último gobernante mundial, la bestia, que toma el control de todo el mundo, gobierna todo el mundo a partir de los 3 años y medio de la gran tribulación para completar su periodo de 3 años y medio que la palabra de Dios le señala. Lo primero que hace este gobernante mundial, la bestia, es matar a los 2 testigos. Estos 2 testigos Dios los había blindado, por decir así, los había hecho invencibles durante estos 3 años y medio. Aún ellos, dice que como quisieran matarlos los hombres de la tierra, ellos podían matarlos a ellos. Y que aún fuego hacen descender del cielo para consumir a sus enemigos, a la forma como hacía Elías. Entonces,
ellos están resguardados, pero al final de los 3 años y medio, el Señor Jesucristo permite que los maten. Y los matan, pero no los entierran, sino que dice que está a la vista de todas las naciones. Pienso que a través de los medios de comunicación masivos, ¿verdad? De internet, etcétera, etcétera, ven a aquellos 2 testigos muertos 3 días. Y se alegra todo el mundo y se envía regalos, hacen fiesta. ¿Por qué? Porque ellos estaban profetizando los primeros juicios de los 7 años de la gran tribulación. Los primeros juicios que se dan en los primeros 3 años y medio, que todavía no se han intensificado tanto estos juicios de la gran tribulación, pero al menos de los primeros 7 sellos sí están allí dándose durante esos 3 años y medio. Pero estos recibían la revelación como profetas y profetizaban y les decían qué juicios venían cuando se decretaban allá en el cielo. Y entonces ellos, todo el mundo cree que ellos son los culpables, por eso los matan. Pero al tercer día, dice la palabra de Dios, que resucitan y todo el mundo oye que son llamados al cielo y suben al cielo a la vista de todos. Aleluya. Ellos también son parte de la primera resurrección para vida. El cuarto grupo que tenemos formante de la primera resurrección son los 144,000 judíos. Apocalipsis 14:1 nos describe bastante de ellos. Leamos. Dice Apocalipsis 14:1: y vi y he aquí el Cordero en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tienen el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Recordamos que estos 144,000 son judíos porque fueron levantados por el Señor Jesucristo como predicadores de su evangelio, debido a que antes de que comenzara la gran tribulación, todos los de la iglesia se van. Y los 2 testigos que habían estado predicando durante los 3 años y medio primero de la gran tribulación también se van, son resucitados y se van. El Señor Jesucristo levanta 12,000 de cada tribu, de las 12 tribus de Israel, como sus testigos, sus nuevos testigos, para que le prediquen primero a Israel y segundo a todo el mundo. Aquí nos describe que se reúnen estos en el monte Sión, es decir, aquí en la tierra, con el Señor Jesucristo. Pero luego en el verso 2 ya nos comienza a hablar de otro escenario, donde están estos mismos 144,000. Y dice: y oí una voz del cielo como voz de muchas aguas, y como voz de un gran trueno, y la voz que oí como de citaristas que pulsan sus cítaras, y cantan como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000, los que habían sido rescatados de la tierra. Vemos aquí en el verso 3, en el verso 2 y 3, que estos ya no están en el monte Sión, sino que la voz de ellos se oye en el cielo. Y ahí cantan un canto que solo ellos pueden cantar. Y aquí claramente al final del verso 3 dice que fueron rescatados de la tierra. Este es el cuarto grupo entonces de los salvos para vida eterna, es decir, los formantes de la primera resurrección. Luego nos da otros detalles ahí de estos 144,000 que
ahora no es el tema para ampliar sobre ellos. Luego el quinto grupo, vamos a leer también en Apocalipsis 6, Apocalipsis 6 y verso 9, dice: Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. Y claman a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor soberano, el santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fue dada a cada uno una túnica blanca, y les fue dicho que descansaran aún un poco de tiempo, hasta que se completara, por una parte, el número de sus consiervos, y por otra, el de sus hermanos que iban a ser asesinados también como ellos. Como vemos, estos son los mártires de la gran tribulación, que ya están... fueron hechos mártires y que están en espíritu, nada más en espíritu y alma en el cielo, pero que esperan justicia en la tierra, y que también ellos están esperando la resurrección para vida, es decir, para vida ya con un cuerpo glorificado, porque hasta ese momento solo están allí en su ser interior, pero serán resucitados, como dice Apocalipsis 24, al final de la gran tribulación. Vamos a leer también 7:13, dice: vamos a leer el verso 9. Después de esto vi aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Aquí vemos otra multitud. Esto es de todo pueblo. Y dice el verso 13: y tomó la palabra uno de los ancianos diciendo, es decir, uno de los 4 ancianos que están cerca en el trono del trono de Dios. Este anciano dice: estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vinieron? Y le he dicho, dice Juan: Señor mío, tú lo sabes. Y me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Tenemos aquí claramente la especificación de dónde o en qué periodo murieron, ¿verdad? Y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero, dice. Y aquí tenemos otro detalle interesantísimo. Dice: lavaron sus ropas. Esto significa que estos eran hombres y mujeres que comenzaron la gran tribulación y no eran cristianos. Y que en cualquier momento de los 7 años, lavaron sus ropas, quiere decir, se convirtieron. Recuérdense cuando el Señor Jesucristo estaba en la última cena y lavaba los pies de sus discípulos, le dijo a Pedro: te voy a lavar los pies igual que a todos. Pedro dijo: no me laves. Y entonces Pedro, reclamando eso, el Señor le dijo: no vas a tener parte conmigo. Entonces él le dijo: no, entonces lávame todo. El Señor le dijo: no, porque tú ya estás lavado. Lo único que necesitas es lavarte los pies. Entonces, si estos hubieran sido convertidos, cristianos, que hubieran entrado a la gran tribulación por cualquier razón, entonces no necesitan, como dice aquí, lavar sus vestiduras, sino solo los pies. Estos, pues, son convertidos durante la gran tribulación de toda nación, pueblo y lengua, por oír la palabra de Dios a través de los 144,000, o tal vez de los 2 judíos que previamente estuvieron también predicando.
Vamos a leer entonces también Apocalipsis 24. Dice, y vi a un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo. Perdón, verso 1. Es el verso 4, perdón. Y vi tronos y se sentaron en ellos y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, y quienes no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en la frente o en su mano, y volvieron a vivir y reinaron con el Mesías 1000 años. Aquí veamos claramente que estos fueron todo, aquí está describiendo a todos los que se convirtieron durante la gran tribulación, que llegan al final de los 7 años y hasta ahí resucitan, como dice acá, como está hablando claramente aquí. Y dice, y volvieron a vivir y reinaron con el Mesías 1000 años. Eso significa que allí, al final de los 7 años, todo ese grueso de convertidos, tanto judíos como gentiles, van a resucitar al final de la gran tribulación. Y por cierto, que este es el último grupo de los resucitados para salvación. Es decir, aquí se completa la primera resurrección con este grupo resucitado al final de los 7 años. ¿Y por qué ahora al final de los 7 años decimos que resucitan? Porque claramente expresa que son los que salieron de la gran tribulación. Y sabemos que la gran tribulación o día del Señor o día de Jehová, como también se le llama, se completa hasta llegarse a los 7 años. Otra razón también es que se tiene que dar en el cielo las bodas del Cordero. Pero las bodas del Cordero se sabe, se entiende que va a ejecutarse, que va a celebrarse cuando el número de los redimidos esté completo, como el Señor le dijo a los que le estaban pidiendo justicia antes de que finalizaran los 7 años. Espérense un poco más, reposen un poco más hasta que se complete el número de los redimidos. Y esto concuerda también de que hasta aquí se completa el número de los redimidos formantes del cuerpo de Cristo, cuerpo espiritual del Señor Jesucristo. Es decir, se va a ejecutar las bodas del Cordero en el cielo. Y como leímos al principio, que tuviéramos confianza y gozo, porque así como el Señor Jesucristo resucitó,
nosotros también seremos llevados y vendremos, dice, con Dios, nos traerá con el Señor Jesucristo a la tierra, porque ese es el otro evento, que el Señor Jesucristo no va a venir solo cuando venga en su segunda venida, sino que va a venir con sus ángeles en primer lugar y con sus santos, dice la palabra de Dios. Esos van a ser los únicos dos grupos y el gran séquito que lo va a seguir a él para también colaborar con la toma de los reinos de la tierra. Y nadie más de la tierra, ninguna nación, pueblo, raza se va a unir al Señor Jesucristo, sino que solo sus ejércitos celestiales, formados por sus ángeles y sus santos. Y toman el control y ahí se iniciará el reino de 1000 años del Señor Jesucristo, que leímos aquí que iban a gobernar con el Señor Jesucristo 1000 años, reinarán 1000 años, dice Apocalipsis 24, con el Señor, refiriéndose a los redimidos de la gran tribulación. Es decir, los redimidos de la gran tribulación forman parte definitivamente de la iglesia del Señor Jesucristo, rescatada por su sangre bendita. Ellos tienen los mismos privilegios que aquellos que se convirtieron antes de comenzar la gran tribulación y que fueron resucitados en ese momento o arrebatados y transformados también por el Señor Jesucristo. Mire qué maravilloso esto, lo que nos relata esta carta, ayudados también, complementados con Apocalipsis y otras cartas. Vamos a continuar con este estudio, aunque creo que ya aquí estamos terminando con esta carta de 1 Tesalonicenses, y si el Señor nos da la oportunidad, vamos a continuar con la segunda carta a los tesalonicenses. Que el Señor lo bendiga, lo guarde y lo prospere. En el nombre de Cristo. Amén.